Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Xiaomi Mi 9 SE. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puerto jack de 3.5 milímetros para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas. Como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque sí se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 155 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria.
Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Mobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software, es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo, por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie, recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria.
Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo, y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media, y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2X. El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2X y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2X puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR,
quiere y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Xiaomi Mi 9 SE es de 1 millón de pesos colombianos, que equivalen a 5.550 pesos mexicanos, que a su vez son $288, que equivalen a 260 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Xiaomi Mi 9 SE en batería, pantalla y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Samsung A51 en los siguientes aspectos: diseño, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento fue bastante reñido, la diferencia es demasiado corta. Sin embargo, el terminal de Xiaomi se destaca más que su rival por tener un procesador levemente más potente y una mejor cámara, dos de las características más importantes al momento de elegir un dispositivo. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.